Pues muy buenos días a todas y todos. En un momentito más comenzamos para dejar que entren los participantes a la sesión. En un momentito comenzamos, que están ingresando las personas. And if the translation could be activated, please, we'd appreciate it. Bueno, pues antes de darles la bienvenida, quiero hacer un breve anuncio. We are providing Spanish to English translation. If you would like to listen to the English language channel, you just press the English button below where it says interpretation. And I think we're in the process of activating it. So you should see it there in no time. Durante la presentación pueden hacer sus preguntas o comentarios en el chat en cualquier momento, ¿no? Y las iremos respondiendo gradualmente. Ahora sí, de parte de BFA Global, les damos la bienvenida a esta segunda edición de la serie de exploraciones del programa Strive México, y que es apoyado por el Centro para el Crecimiento Inclusivo de Mastercard y está enfocado en encontrar caminos hacia la resiliencia de las micro y pequeñas empresas, a las que nosotros llamamos MIPES, con un enfoque especial en el papel que juega la digitalización. Y ya entrando en materia, uno de los pilares de nuestro programa es el Laboratorio de Resiliencia. Y en este laboratorio buscamos establecer una plataforma de interacción con actores del ecosistema para intercambiar conocimientos, experiencias, aprendizajes, con un enfoque en estos caminos a la resiliencia, para encontrar estos caminos más efectivos a la resiliencia de las MIPES. Y es bajo el paraguas del Laboratorio de Resiliencia que hemos organizado esta segunda exploración. Las exploraciones tienen la intención de compartir con las y los actores del ecosistema que interactúa con MIPES temas que sean novedosos, investigaciones recientes y relevantes que a veces no circulan o que circulan de manera muy limitada en México y el resto de América Latina. Y en esta segunda exploración vamos a explorar la investigación que realizó Decodis sobre el programa Digital, que es liderado por Fundación Capital. Esta investigación llevó al desarrollo de lo que ahora se conoce como el Índice de Apropiación Digital, que busca medir de manera más precisa el grado de integración de las soluciones digitales en las micro y pequeñas empresas. Nos acompaña María Pía Torres, gerente de proyectos de Decodis y responsable del estudio realizado sobre el programa Digital. Y para la sesión de preguntas nos acompañará Juan Navarrete, que es presidente para el desarrollo de negocios y alianzas de Fundación Capital, quien comisionó esta interesante investigación para el proyecto Digital en México, en Colombia y en Perú, también con el apoyo del Centro para el Crecimiento Inclusivo de Mastercard. Y pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a María Pía. María Pía. Muchísimas gracias, Gabriela. Y nada, muchísimas gracias por invitarnos el día de hoy a hablar sobre el índice de apropiación digital.
Como bien señalaste, mientras estábamos realizando el estudio del programa digital, es que comenzamos a cuestionarnos si había una mejor manera de medir el éxito del programa. Y eso fue lo que nos llevó a pensar más allá de los indicadores tradicionales que comúnmente se miden en este tipo de iniciativas, y así fue como desarrollamos el índice de apropiación digital. Pero antes de entrar al detalle del índice, quiero comentarles algunos antecedentes relevantes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Por eso primero voy a hablar brevemente sobre en qué consistió el programa digital, así como el estudio que realizamos por parte de CODIS y cuál fue la metodología que aplicamos. Luego ya voy a entrar en detalle para hablar sobre el índice, en qué consiste, cómo se calcula y cuáles han sido algunos de los resultados de su aplicación en el programa. Y finalmente voy a hablarles sobre cómo creemos que podría ser mejorado de cara al futuro. Entonces, ¿en qué consistió y qué buscó el programa digital? El programa estuvo liderado, como mencionó Gabriela, por Fundación Capital y contó con el apoyo del Centro de Crecimiento Inclusivo de Mastercard. El programa se lanzó en el año 2020 y promovió y facilitó la adopción de soluciones digitales, principalmente servicios financieros digitales y soluciones de gestión empresarial, para más de 50.000 micro y pequeñas empresas en México, Colombia y Perú. El programa duró 3 años y tuvo como fines principales, por un lado, incrementar la productividad de las MIPES, medido a través del aumento de sus ventas o reducción de sus costos, y por otro lado, mejorar su seguridad o salud financiera, medido a través del logro de una mejor planificación financiera, un endeudamiento más responsable y la generación de reservas de corto plazo. A fines del año 2021, nosotros en Decodis comenzamos a tener conversaciones con el equipo de Fundación Capital acerca de cómo nuestra metodología de investigación podría ayudarlos a ellos a medir ciertos indicadores del programa. Y es así como en el año 2022 nos asociamos con el fin de estudiar el proceso de digitalización de las MIPES. Nuestra investigación tuvo 3 objetivos principales. En primer lugar, mapear la evolución de la adopción de soluciones digitales. En segundo lugar, conocer y entender en profundidad la experiencia de los microemprendedores durante el proceso de adopción de soluciones digitales. Y en tercer lugar, conocer los cambios que estas soluciones habían generado no solamente en los negocios, sino también en la vida de los microemprendedores. Sin embargo, para poder hacer esto, es decir, para poder realmente entender en profundidad cómo había sido para los microemprendedores este proceso, necesitábamos escucharlos profundamente. Y bueno, eso es justamente lo que nosotros hacemos en Decodis. Para los que no nos conocen, Decodis es una empresa de investigación social que utiliza una serie de tecnologías para conocer y entender las experiencias y las perspectivas de las personas vulnerables acerca de sus vidas y acerca de las instituciones que les proveen servicios. Para hacer esto, nosotros les damos el espacio necesario para que ellos se expresen como desean, porque hemos comprobado que cuando las personas hablan en su propia lengua o dialecto, libremente, es decir, sin restricciones, se expresan con mayor autenticidad y profundidad. Entonces, para ello utilizamos 3 tecnologías que son las que nos permiten escuchar, recopilar y decodificar las voces de las personas. En primer lugar, utilizamos la respuesta de voz interactiva o IVR, por sus siglas en inglés. El IVR es una tecnología de entrevista telefónica automatizada en la que las personas interactúan con mensajes pregrabados. Esto lo que nos permite es capturar los audios de las respuestas a las preguntas que les realizamos a las personas. Ahora, una ventaja clave de esta tecnología es que puede ser personalizada de múltiples maneras. Nosotros en Decodis no solamente nos aseguramos de que los mensajes estén evidentemente en el lenguaje o dialecto de los participantes, sino que además nos aseguramos de que la voz de los locutores, que son quienes graban estos mensajes, coincida con la de los participantes, es decir, que sea una persona del mismo género, que tenga un rango de edad similar y que tenga hasta un estilo de hablar similar. Ahora, una vez que recopilamos los datos, utilizamos otras 2 tecnologías para el procesamiento y análisis. Por un lado, utilizamos herramientas de proceso de lenguaje natural, o NLP también por sus siglas en inglés, para analizar lo que dicen las personas. Y estas herramientas lo que nos permiten es convertir la data de audio a texto y tipificarla en categorías o temas según lo que dicen las personas. Y por otro lado, utilizamos herramientas de análisis de señales de voz o sociolingüística, que lo que nos permiten es entender
lo que las personas o cómo las personas dicen lo que dicen, valga la redundancia. Entonces analizamos una serie de indicadores como el tono, las pausas, el énfasis en la voz de las personas y la duración de sus respuestas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de nuestra metodología? En primer lugar, es respetuosa porque los participantes se sienten consultados en lugar de estudiados. Es escalable porque podemos entrevistar a 10.000 personas en un día y analizar 30 horas de data de audio en 2 días. Solo como comparación, a un investigador le tomaría analizar la misma cantidad de data de audio en 60 días. Y finalmente es flexible porque las entrevistas pueden ser personalizadas de múltiples maneras y además pueden darse en función de la disponibilidad de tiempo de los participantes. Es decir, si la entrevista es muy larga y un participante no la puede completar en una única llamada telefónica, se puede dividir en 2 o más, dependiendo de su disponibilidad. Ahora, esta fue la metodología que utilizamos nosotros en nuestra investigación del programa digital. En esta investigación realizamos 4 encuestas durante un año, con una muestra de 114 negocios, parte del programa en los 3 países de ejecución. La muestra incluyó diversos tipos de negocios, desde puestos de mercado en las calles hasta tiendas de conveniencia o talleres de producción de artesanías, y la mayoría de estos negocios estuvieron liderados por mujeres. Las encuestas las realizamos utilizando la metodología del sistema IBR y las customizamos para cada país, y en ellas realizamos principalmente preguntas abiertas, en donde les preguntamos a los microemprendedores acerca de sus negocios, sus clientes, sus proveedores, sus ventas, etcétera, y sobre las soluciones que habían adoptado en sus negocios. Ahora, solo como ejemplo, les quisiera reproducir el mensaje de introducción o de bienvenida que escucharon los participantes en la segunda encuesta que realizamos en México. Hola, les saluda María de Fundación Capital. Espero que le esté yendo muy bien. Hace unos meses conversamos sobre varios temas relacionados a su negocio y hoy quisiera hacerle algunas preguntas para saber si su negocio ha cambiado desde entonces. Esta encuesta no le tomará más de 40 minutos y por completarla le enviaré una recompensa. Como habían señalado, uno de los objetivos que tuvo el estudio fue mapear la evolución en la adopción de soluciones digitales. Este gráfico muestra justamente la evolución que se dio entre el primer y tercer trimestre del año 2022 y que recoge la información de 2 de nuestras entrevistas. En el eje vertical lo que podemos ver son los 4 grupos o categorías de soluciones que nosotros mapeamos y cómo las agrupamos. Por un lado tenemos las redes sociales, que incluyeron también aplicaciones de mensajería como WhatsApp, y bueno, las redes sociales tradicionales que todos conocemos. En segundo lugar, pagos digitales, que incluye principalmente billeteras digitales, tarjetas y transferencias bancarias. Luego tuvimos los marketplaces, que los que más mencionaron los participantes fueron Facebook, Marketplace y Mercado Libre. Y por último, soluciones de gestión. Las soluciones de gestión son todas las herramientas para el control de las finanzas y de la logística del negocio. Ahora, como podemos ver en el gráfico, desde un inicio las tasas de adopción de redes sociales y de pagos digitales fueron muy altas, y de cara a la segunda entrevista se habían incrementado ya más del 70% de la muestra, había adoptado una o más aplicaciones en ambas categorías. Asimismo, lo que vemos es que las tasas de adopción de todas las categorías crecieron en el tiempo. Si bien en el caso, por ejemplo, de Marketplace y de soluciones de gestión, las tasas estaban por debajo del 10% en un inicio, ambas tuvieron un crecimiento significativo durante el programa. Sin embargo, a medida que fuimos ya adentrándonos en el análisis de las entrevistas y escuchando más y más horas de data de audio de los participantes, comenzamos a darnos cuenta de que habían casos de negocios que tenían muy arraigadas las soluciones. Sin embargo, habían otros que no, a pesar de haberlas adoptado o inclusive de estar usándolas. Entonces, es así que comenzamos a evidenciar que medir la adopción como un indicador significativo y consistente de la digitalización en las MIPES tiene algunos inconvenientes, ¿no? Por un lado, la adopción no implica necesariamente un uso continuo o significativo de las herramientas. Y por otro lado, y lo que es más importante aún, es que este indicador no proporciona información del valor que tienen estas soluciones para el negocio. Entonces, como consecuencia, empezamos a considerar una medición que fuera más allá de estos indicadores, y buscamos desarrollar un método sistemático que nos permitiera
captar estas diferencias. Y es así como nace el índice de apropiación digital, el cual está compuesto por 6 indicadores cualitativos y cuantitativos, y que lo que busca es medir el grado en que los microemprendedores adoptan una solución digital y la integran a su negocio, de tal manera que va a ser muy difícil que la dejen de usar, y es decir, que se convierte en parte esencial de la gestión del día a día de la MIPE. Ahora, como mencioné, para el cálculo del índice, consideramos 6 indicadores, y estos indicadores se derivaron de 6 preguntas que realizamos durante las entrevistas. En primer lugar, el primer indicador es la percepción de impacto en las ventas. Como su mismo nombre lo dice, recoge la percepción de los participantes acerca del impacto de las soluciones en las ventas del negocio. En algunos casos, algunos participantes mencionaron cifras de crecimiento, mientras que en otros nos dieron respuestas más cualitativas. Y aquí la lógica es que a mayor percepción de impacto, mayor es la apropiación. En segundo lugar, tenemos la frecuencia de uso, también como su nombre lo indica, recoge la regularidad con que los participantes utilizan las soluciones digitales, y aquí la lógica es a mayor frecuencia de uso, una mayor apropiación. En tercer lugar, tenemos la percepción del impacto, si tuviera que prescindir de. Este indicador lo derivamos de la pregunta, ¿qué pasaría en su negocio si ya no pudiese utilizar más cierta solución digital? La intención de esta pregunta era conocer cómo se vería afectado el negocio si ya no pudiese seguir utilizando dicha solución, y de esta manera entender el grado de dependencia de la solución. Por ejemplo, hubieron participantes que indicaron que sus negocios quebrarían si es que ya no pudiesen seguir utilizando, no sé, pagos digitales, mientras que otros indicaron que en realidad no se verían afectados en lo más mínimo. En este caso, la lógica es a mayor percepción de un impacto negativo, mayor es el nivel de apropiación. En cuarto lugar, tenemos el número de soluciones dentro de cada categoría. Esto recoge el número, digamos, de productos usados dentro de una categoría de solución, es decir, por ejemplo, el número de proveedores de servicios de pagos digitales o el número de aplicaciones de redes sociales. Y la lógica es, a mayor número de soluciones adoptadas dentro de una categoría, mayor es la apropiación. Es más difícil que un microemprendedor deje de usar toda una solución por completo, mientras más aplicativos o productos utilice de esa solución. En quinto lugar, la percepción de impactos adicionales, que recoge la apreciación de los participantes sobre cualquier otro impacto que brinde la solución al negocio fuera de las ventas. Por ejemplo, algunos negocios o microemprendedores mencionaron como impactos de las redes sociales, mejorar la relación con los clientes o la comunicación con los clientes, o que les ayudaba a promover o a publicitar sus productos. La lógica aquí es que a mayor número de impactos adicionales, mayor es la apropiación. Y finalmente, tenemos las influencias en la adopción. Este indicador parte de la premisa que cuanto más se recomiende o demande una solución por parte de agentes externos al negocio, llámense clientes, organizaciones de soporte, inclusive amigos o familiares, mayor va a ser el impulso que va a sentir el microemprendedor para utilizar y continuar utilizando esa herramienta en su negocio. En este caso, la lógica es a mayor número de influencias, mayor apropiación. Ahora, las respuestas de los participantes a cada una de estas preguntas, nosotros las categorizamos cualitativamente, y mediante el uso del procesamiento del lenguaje natural, NLP, que comenté hace un momento, clasificamos toda la data según estas categorías. Asimismo, también utilizamos esta tecnología para calcular las ponderaciones, a fin de asegurar que el índice no se viera afectado si, por ejemplo, una persona utilizaba más o menos soluciones que otras. Por un tema de tiempo no voy a entrar al detalle del cálculo matemático, pero por favor, cualquier persona que tenga dudas o preguntas nos las pueden dejar o en el chat o pueden contactarse con nosotros y felices de resolver sus dudas. Finalmente, las ponderaciones de las respuestas de todos los participantes a estas 6 preguntas las combinamos en un índice global que va de 0 a 100, donde 0 es el nivel más bajo de apropiación digital y 100 el más alto. Ahora, ¿qué fue lo que encontramos al aplicar el índice en este grupo de MIPES que analizamos como parte de la investigación? En primer lugar, algo muy valioso que nos da esta medición es que nos permite no solamente tener un índice a nivel de participante, sino que lo podemos desagregar por diferentes vistas, como es el caso de por solución digital. Entonces, es interesante, bueno, aquí lo que vemos es que las redes sociales son, digamos, la solución que tiene un mayor nivel de apropiación con un puntaje de 50, seguido de los pagos digitales con un puntaje de 42.
Es interesante ver que cuando nosotros analizábamos las tasas de adopción, vimos que ambas soluciones tenían unos indicadores o tasas muy elevadas que iban por encima del 70%. Mientras que aquí, cuando vemos este indicador, que incluye una serie de conceptos adicionales, el puntaje es más bien moderado. Adicionalmente, habíamos visto que muy pocas MIPES habían adoptado un marketplace, por ejemplo. Si recuerdan, solamente el 24% había adoptado una para el fin de la segunda encuesta. Sin embargo, acá el índice es casi muy similar al de pagos digitales y también se consideraría como un índice moderado. Ahora, otro aspecto valioso que nos permite identificar el índice es, podemos ver cuáles son los componentes que son más importantes de cara a la puntuación, es decir, cuáles son los que impulsan la puntuación global de cada solución digital, lo cual aporta información valiosa para poder entender en mayor profundidad el proceso de digitalización y determinar cuáles son las estrategias que se deberían de seguir. En esta diapositiva solamente hemos incluido 3, que son los más importantes a modo de ejemplo. Las barras lo que muestran es, digamos, el rango de las puntuaciones de las soluciones digitales para cada componente. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver es que en el caso de la percepción del impacto en las ventas, tanto las redes sociales como Marketplace y pagos digitales, los 3 tienen puntuaciones, ahí se han movido, pero están todas por encima de 80. Y son todas puntuaciones muy parecidas y todas muy altas. En este caso, no aparecen las soluciones de gestión empresarial, ya que los participantes señalaron que las ventas en realidad no fue un impacto que tuvo esta herramienta en sus negocios. Entonces el puntaje que obtuvo fue 0. En contraste, cuando vemos, por ejemplo, la frecuencia de uso, vemos que la distribución entre las 4 soluciones es mucho mayor. En el caso de las redes sociales, la frecuencia es sumamente importante, un poco menos en el caso de pagos digitales y soluciones de gestión, que tienen puntajes muy similares. Y por último, más abajo, está el caso de los marketplaces. Estos resultados se deben a que en el caso, por ejemplo, de las redes sociales, que incluyó el app de mensajería de WhatsApp, los participantes nos comentaron que prácticamente las utilizaban 24/7, porque esta es la herramienta principal que ellos tienen de comunicación con los clientes. Y a través de ellas resuelven dudas de los clientes sobre los productos, coordinan pedidos, confirman pagos. Entonces hace sentido de que tengan una frecuencia de uso muy elevada. Mientras que, por ejemplo, en el caso de los marketplaces, estos se utilizan una que otra vez al mes para publicitar los productos, pero una vez que un cliente o potencial cliente manifiesta interés por la compra, esta conversación se mueve a WhatsApp. Y finalmente, en el caso de la percepción del impacto, si tuviera que prescindir de la herramienta digital, encontramos también un resultado súper interesante, ya que vemos que las soluciones que eran, digamos, menos adoptadas son las que tienen el mayor indicador de apropiación. ¿No? En contraste, por ejemplo, los pagos digitales que tenían un nivel de adopción de más de 70%, tienen acá la menor puntuación. Y eso es resultado de que muchos participantes lo que nos dijeron es que si tuvieran que prescindir de los pagos digitales, en realidad su negocio no se afectaría significativamente porque regresarían a utilizar efectivo. Ahora, otro resultado importante del estudio y que partió de un análisis de regresiones que hicimos fue la validación del impacto que tiene el soporte formal en el índice. El soporte formal lo que considera es el apoyo brindado por instituciones como entidades gubernamentales o del tercer sector y que incluye principalmente capacitaciones y asesoramiento técnico sobre el uso de las soluciones. En este análisis lo realizamos manteniendo constantes las variables de la muestra como el género, la edad, el nivel educativo, etc. Y bueno, lo que vemos es que el impacto del soporte es significativo en el caso de los marketplaces y de las soluciones de gestión, porque ambos incrementarían en 5 puntos y 9 puntos respectivamente el índice si es que reciben soporte. Sin embargo, lo mismo no sucede en el caso de las redes sociales y pagos digitales, en donde el índice no se vería afectado si es que las MIPES reciben soporte o no. Este resultado lo que sugiere es que aquellas iniciativas que estén enfocadas en promover el uso de soluciones digitales, particularmente de marketplace y de soluciones de gestión, deben brindar especial importancia o énfasis en el soporte brindado y qué tipo de soporte brindan, ya que esto influye significativamente el nivel de apropiación que van a tener de estas soluciones. Ahora, como mencioné en un inicio, el índice lo desarrollamos y lo aplicamos como parte de un estudio que fue un estudio piloto y por ende se realizó sobre una muestra pequeña o reducida de participantes.
Sin embargo, la metodología utilizada permite que pueda implementarse en muestras mucho más amplias y que pueda ser monitoreada en el tiempo con gran facilidad. En primer lugar, los 6 indicadores que componen el índice pueden ser recogidos en una entrevista simple de 20 minutos, la cual se puede realizar cada 6 meses o una vez al año. Por otro lado, podemos recoger los datos de una muestra de 1.000 a 5.000 participantes por país en cuestión de días, siempre que exista obviamente una base de datos suficientes de negocios o de microemprendedores. Como mencioné, esto lo podemos hacer gracias a que utilizamos el sistema de respuesta de voz interactiva que nos permite levantar la información de manera súper rápida y además costo eficiente. Adicionalmente, la tecnología de procesamiento y análisis de datos que utilizamos a través del NLP funciona mejor a gran escala. Esto es porque la lógica del modelo de procesamiento y análisis se va perfeccionando o robusteciendo mientras que mayor es la cantidad de inputs. Y con inputs me refiero a respuestas o participantes, ¿no? Haciendo que los resultados, además del análisis, sean mucho más precisos. Y finalmente, al aplicar una misma metodología en muestras mayores y más diversas y al tener toda la información consolidada en un único lugar, es posible que podamos crear más fácilmente una plataforma que sea de acceso público y que nos permita generar distintas comparaciones a niveles de muchos segmentos, ¿no? A nivel de país, a nivel de género, de tipos de negocios, etcétera, lo cual indudablemente ampliaría mucho más nuestro entendimiento del proceso de digitalización de las MIPES. Muchísimas gracias por su tiempo. María Pía, muchísimas gracias por tu presentación. Ahorita me gustaría invitar a Juan Navarrete a sumarse a la conversación, dada su cercanía al proyecto de investigación desde el lado de Fundación Capital, y continuar la conversación contigo también, aprovechando tu profunda experiencia en la metodología de CODIS. Si alguien puede, aquí ya está mi video, porque estaba inhabilitado, perdón. Para todas y todos los asistentes, por favor hagan sus preguntas o dejen comentarios como lo han venido haciendo en el chat, y los equipos, bueno, de Decodis, de Fundación Capital y de BFA Global están listos para ir respondiendo a sus preguntas. Entonces, Juan, bienvenido a la conversación. Te quiero preguntar cómo espera Fundación Capital utilizar los resultados del índice de apropiación digital. Sí, bueno, desde un punto de vista prospectivo, con todos estos descubrimientos y este índice, lo que queremos hacer ahora es lograr un acompañamiento a nuestra población objetivo que sea menos genérica y más personalizada. O sea, queremos sacar el concepto de digitalización pues tal cual y realmente irnos al hilado fino, ¿no? En el sentido de que justamente nosotros podamos atender las particularidades que están presentando los distintos segmentos de emprendimientos a lo largo de sus respectivos viajes digitales. Como probablemente muchos asistentes saben, Fundación Capital, en el programa actual que se llama Strive México, buscamos atender un universo muy ambicioso, ¿no? Que rondará pues casi los 300,000 emprendimientos a nivel nacional en México. Y con este índice, pues queremos ver este universo de manera segmentada, ¿no? Como vimos con la presentación, los emprendimientos se relacionan de maneras muy distintas con las diferentes categorías de herramientas digitales que tienen a su alcance. Y en este sentido, pues queremos ver dónde debemos poner el énfasis en el acompañamiento para cada perfil de emprendimiento. No va a ser lo mismo, y como vimos en estos resultados, acompañar a un emprendimiento para ayudarlo a adoptar un medio de pago digital, que hacerlo con un emprendimiento que quiere operar en un marketplace digital o que quiere acompañar o que más bien le da más importancia a las redes sociales que a la forma en cómo va a cobrar un bien una vez que hubiera realizado un delivery, ¿no? Y bueno, por otro lado, creo que también es importante mencionar que el índice es relevante también para orientar el trabajo conjunto con los socios con los que trabajamos en Strive México. Nosotros estamos construyendo un ecosistema con un abanico muy amplio de organizaciones
tanto públicas como privadas, y que son muy diversas, ¿no? Están instituciones financieras, plataformas digitales, programas de capacitación, y creo que todos estos socios deben entender dónde están las preocupaciones de sus respectivas poblaciones objetivo y cómo se comportan en este espacio digital. Nosotros tenemos en Strive México un pilar de mentoría y creo que es aquí donde podemos ofrecer procesos de acompañamiento que se caractericen por diferenciaciones, dependiendo del socio con el que estamos trabajando y del segmento de emprendimiento con el que estamos operando y de las necesidades que estos segmentos están revelando con respecto de estas categorías de herramientas digitales. Muchas gracias, Juan. Pues aprovechando que te tengo aquí, tengo otra pregunta para ti. ¿Podrías darnos algunos ejemplos específicos de la aplicación práctica del índice de apropiación digital y cómo ha resultado o cómo podría resultar, ¿no?, en beneficios tangibles para las micro y pequeñas empresas, particularmente aquellas que son propiedad de mujeres? Claro que sí, Gaby. Voy a poner pues dos ejemplos de dos emprendimientos con los que trabajamos en el proyecto Digital, eh, y que están, digamos, en polos opuestos, ¿no? El primer ejemplo pues va a ser un emprendimiento que habría tenido un nivel alto de apropiación digital, y el segundo ejemplo habría tenido un menor nivel de apropiación digital, según lo que vimos en la presentación de María Pía. Ambos ejemplos los escogí, me gustaron mucho, y vienen de Perú. Por un lado tenemos el emprendimiento de Carlos, ¿no? Entonces Carlos es un señor que llegó a través de nuestra página de Facebook que se llamaba Superbodegueros, y él pues acudió justo cuando empezó la pandemia. Él quería seguir operando su miscelánea y usaba Facebook de manera personal, no la había integrado todavía en su negocio. Y nosotros hicimos una serie de Facebook Lives y fue bien interesante el proceso de Carlos porque bien rápido empezó a utilizar de manera diferenciada distintas herramientas, ¿no? Con Facebook hacía la promoción, luego, como vimos en la presentación, empezó a usar WhatsApp Business para hacer el delivery y con el tiempo empezó a meterse en otros temas que nunca en su vida había atendido con su negocio. De pronto se preocupó por el branding de su negocio, hizo un rebranding, le cambió de nombre, hizo un logo, le llamó La Favorita a su negocio y empezó a hacer ofertas especiales dirigidas, ya sea por cuestiones estacionales, ¿no? Como las fiestas patrias o para atender a un cierto perfil de clientes. Entonces fue bien interesante y además bien rápido y toda la atención que él recibió fue 100% por canal digital. Por otro lado, tenemos pues el otro emprendimiento que está en el polo opuesto. En este caso tenemos a Nora. Ella, pues su negocio era una miscelánea. El de Carlos también era una miscelánea, una bodega, como les llaman en Perú. Nosotros la conocimos a través de un socio local que teníamos en Perú, que estaba promoviendo una herramienta para pagos digitales, pero que contaba también con funcionalidades para inventariar. Y en el caso de Nora, el aprendizaje para usar esta herramienta requirió varias visitas in situ. Al principio le resultó difícil, por ejemplo, inventariar algunos artículos, sobre todo los que no tienen códigos de barras como frutas y verduras, y le tomó cierto tiempo. Y luego también resolver ciertos problemas técnicos, como por ejemplo, cómo echar a andar la herramienta si perdió la conectividad o perdió la energía eléctrica. Entonces sí tomó cierto tiempo, pero al final de cuentas, pues adoptó la herramienta y ya no la dejó. Y lo que Nora nos decía es que ahorraba muchísimo tiempo, podía terminar su día laboral más temprano y podía dedicarse a otras labores, en particular temas que tenían que ver con sus hijos, ¿no? Entonces creo que estos dos casos son interesantes porque ilustran cómo el índice de apropiación digital puede revelar necesidades bien diferentes, a pesar de que estemos con dos emprendimientos bastante similares. O sea, finalmente eran misceláneas o bodegas, ambas periurbanas. Y bueno, en el caso de Carlos,
nosotros pudimos hacer un acompañamiento 100% digital desde el principio, con buenos resultados a través de nuestra página de Facebook. Y en el caso de Nora, hubo que imprimir mayor presencialidad junto con el socio que teníamos en Perú, pero también con el tiempo se lograron buenos resultados. Hay que decir también, y para tomar el tema de género, que pues los emprendimientos de mujeres, como vimos con Nora, tienen otros retos. Y para ella el uso del tiempo para los hijos fue algo bien importante, y fue un impacto que esta herramienta en particular para la administración de los inventarios y para los pagos digitales, pues le permitió justamente contar con un poco más de tiempo para su familia. Entonces, para regresar al índice de apropiación digital, creo que nos puede ayudar muchísimo para identificar con mayor facilidad las necesidades y por lo tanto para personalizar mucho mejor el acompañamiento. Y para un proyecto de la magnitud de Strive México, con tantos, pues cientos de miles de emprendimientos que vamos a atender, pues la verdad es que creemos que esta herramienta nos va a ayudar muchísimo para segmentar y para personalizar la atención. Buenísimo, muchísimas gracias, Juan. Y ahora, María Pía, pasando a ti con una pregunta, ¿cómo crees que podría fortalecerse el índice de apropiación digital? Sí, ahí como comenté, nosotros desarrollamos el índice como parte de un estudio que fue un estudio piloto y que fue aplicado sobre una muestra reducida de participantes, ¿no? Entonces, por ende, los resultados responden a características muy particulares de esa muestra. Por eso creemos que una forma de potenciar el índice es a través de su aplicación en una muestra más amplia y más diversa, ¿no? Y esto es por dos motivos. Por un lado, la tecnología de procesamiento de data que nosotros usamos a través del procesamiento de lenguaje natural o NLP funciona mejor a gran escala. Y como comentaba, esto es porque la lógica de categorización de la data se va entrenando o se va perfeccionando a medida que se tiene mayor cantidad de inputs, mayor cantidad de respuestas y por ende de participantes. Y esto obviamente se logra si es que la muestra es más amplia. Y a su vez esto hace que los resultados sean más precisos, ¿no? Y por otro lado, nos permitiría que podamos generar más perspectivas o vistas en base a una segmentación que tenga mayor representatividad. Y como señalé, podríamos generar comparaciones a nivel de país, de género, de edad, tipos de negocio, etcétera. Y esto también, obviamente, parte de poder tener una muestra más amplia y más diversa. Ahora, adicionalmente a esto, podríamos ir incorporando nuevos componentes en el cálculo del índice a medida que se vuelvan más relevantes según se amplíe o se diversifique la oferta de productos o de soluciones digitales para los negocios. Por ejemplo, un componente que nosotros consideramos relevante y que pensamos incluirlo para próximas mediciones es la integración que hay entre las soluciones digitales. No, por ejemplo, a medida que se vayan ofreciendo o estos negocios adopten más plataformas de comercio electrónico o trabajen con más tiendas virtuales que incorporen pasarelas de pago, por ejemplo, o cuando sea posible realizar pagos digitales mediante WhatsApp, va a ser importante que incluyamos este componente. ¿No? Porque nosotros consideramos que a mayor integración entre las soluciones, mayor relevancia van a tener para el negocio y va a ser más difícil que dejen de utilizarlas, ¿no? Genial, muy bien. Pues bueno, siguiendo contigo, ¿cómo consideras que esta metodología de investigación pues, tan innovadora de CODIS, cómo esta metodología podría mejorar la programación social o la formulación de políticas y la medición del impacto social? Y, ¿Y cómo se pueden utilizar estos conocimientos generados en la investigación, en particular, para estos fines? Sí, claro. Como también señalé en la presentación, digamos, nosotros consideramos que el mayor beneficio de nuestra metodología de investigación radica en el entendimiento profundo que logramos tener sobre las perspectivas y las experiencias de las personas, la cual, digamos, logramos tenerla gracias a las tecnologías que utilizamos en nuestros procesos de levantamiento y de análisis de la información. Durante la presentación mencioné que nosotros habíamos comprobado que cuando las personas hablan sin ninguna restricción, se expresan con mayor profundidad y autenticidad. Y bueno, nosotros recientemente publicamos un reporte en conjunto con el Instituto de Gobernanza y Desarrollo de la ONG Bangladeshi BRAC,
Y en este estudio analizamos las respuestas de los participantes durante entrevistas telefónicas, pero tradicionales. Es decir, estaban hablando con entrevistadores reales, que eran personas experimentadas en realizar estas entrevistas. Y lo que descubrimos al analizar las entrevistas es que los entrevistadores con frecuencia clarifican o le explican a las preguntas de los participantes, y el 75% de las veces que hacen esto, digamos, inducen las respuestas según lo que ellos esperan oír. Asimismo, los entrevistadores interrumpían con mucha frecuencia a los participantes mientras estaban hablando y ocupaban el 25% del tiempo de su respuesta, ¿no? Entonces, estos resultados lo que evidencian es que por lo general los métodos de captura de información tradicional presentan algunos sesgos que definitivamente afectan el entendimiento, digamos, real de las perspectivas y experiencias de las personas. Y esto es algo que se elimina cuando utilizamos tecnologías como, por ejemplo, la respuesta de voz interactiva o IVR, sobre la que hablé, ¿no? Ahora, adicionalmente a esto, el análisis que nosotros hacemos de las señales de voz o de la sociolingüística nos brinda información crucial que de otra manera también pasaría desapercibida. No solamente importa lo que una persona dice, sino que hay mucha riqueza de información en cómo lo dice. Por ejemplo, un participante puede decir algo que cuando lo leemos, como es el caso, por ejemplo, en el ejemplo de la respuesta A, que cuando lo leemos puede parecer una perspectiva positiva. Sin embargo, las características en la forma como la persona dice esto, es decir, su tono de voz y la duración de la respuesta, nos pueden decir algo totalmente distinto. En este caso de la respuesta, por ejemplo, la persona está diciendo que las redes sociales han sido muy importantes para su negocio. Sin embargo, cuando analizamos el tono y la duración de la respuesta, en realidad nos damos cuenta que la respuesta es más bien indiferente, porque es una respuesta que consideramos nosotros como enlatada, que es que la persona nos está diciendo lo que cree que nosotros queremos escuchar. Mientras que cuando analizamos esto y leemos otras respuestas que son de más larga duración o donde el tono tiene mayor variabilidad, muestra que la persona está mucho más entusiasmada, eh, y le da mayor importancia a lo que está diciendo, ¿no? Entonces, en este sentido, la metodología de CODIS nos brinda un entendimiento muy particular que indudablemente beneficia a todas las instituciones que están enfocadas a prestar servicios a estas personas, porque les va a permitir tener un mejor entendimiento y por ende tomar decisiones más acertadas para sus programas, ¿no? Y bueno, fue gracias a esta metodología justamente que pudimos desarrollar el índice, porque evidenciamos que la medición de éxito de iniciativas de digitalización no podría reducirse únicamente a, digamos, simple tasas de adopción, porque en realidad la digitalización, como señalamos, es un proceso, ¿no?, que tiene muchos matices y que estos solamente son visibles cuando realmente escuchamos a las personas. Entonces, dicho esto, y para terminar de responder tu pregunta, Gabriela, me gustaría cederle ahora la palabra a Juan para que él, desde su rol de Fundación Capital, pueda comentar un poco más cómo él considera que los conocimientos generados con nuestra investigación los han ayudado a ellos en sus estrategias programáticas. Gracias, María Pía. Bueno, yo creo que la colaboración que hemos tenido con Decodis pues nos ha permitido conocer mucho mejor cómo ocurre el proceso de la digitalización, y realmente hoy lo vemos de manera distinta. Fundamentalmente diría que pues nos dimos cuenta que la digitalización no es un problema binario, ¿no?, en el que debamos pensar en si hay o no hay digitalización, sino más bien en cómo es que esta ocurre y dónde se ubican esos aspectos detonantes de la apropiación o no de un abanico muy amplio de herramientas digitales que están al alcance de las poblaciones que atendemos. A mí me parece que el índice nos aporta un marco conceptual nuevo, nos permite enriquecer nuestra propia definición de éxito en los esfuerzos de digitalización que estamos emprendiendo. Creo que hay que verla desde una óptica distinta, en la que tanto programas y políticas públicas puedan integrar, a través de la evidencia que se está generando con el índice, aspectos relativos a la calidad y a la profundidad de la digitalización, de manera que trascendamos una visión limitada, binaria, o que se centre primordialmente en aspectos como el acceso y el uso de ciertas herramientas, porque como vimos, pues se puede usar una herramienta una vez y después se puede dejar de usar, ¿no? Entonces, estamos entendiendo todos estos aspectos desde un hilado fino. Y la verdad es que este proceso ha sido también muy interesante porque
de alguna manera creo que lo que está sucediendo ahora con nuestras experiencias de inclusión digital es similar a lo que sucedió hace algunos años con la inclusión financiera. Eh, pues nosotros, si recordamos, hace unos 20 años comenzábamos pensando el tema de la inclusión financiera desde esta óptica de acceso, ¿no? Y los programas de transferencias monetarias condicionadas abrían cuentas de manera masiva y pensamos que ya se estaba haciendo inclusión financiera. Y luego nos dimos cuenta que el acceso no garantizaba necesariamente el uso de servicios financieros relevantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a cambiar también nuestro enfoque e integramos nuevas formas de ver el problema y empezamos a hablar de una variedad de servicios financieros, obviamente no nada más crédito, la cuenta de ahorro que habían en el programa, sino seguros, etcétera. Y también empezamos a hablar de creación de capacidades y no de educación financiera, de cambios de comportamiento. Entonces realmente empezamos a desarrollar enfoques de hilado fino. Y creo que lo mismo está sucediendo con la inclusión digital y a mí me parece que este índice encarna esos esfuerzos. Pues me parece súper interesante lo que han logrado y el potencial, sobre todo este potencial que tiene esta metodología y el índice en particular para darnos un entendimiento más profundo de lo que implica la verdadera apropiación de herramientas digitales por parte de micro y pequeñas empresas, ¿no? Llevándonos mucho más lejos de la simple adopción e inclusive el uso, que quizás a veces sea esporádico, ¿no? Pero de estas herramientas y llevarnos hacia un conocimiento más puntual de su relevancia. Entonces, me parece fenomenal, va a ser súper interesante ver cómo avanza el uso de este índice, qué uso le sigue dando Fundación Capital, si eventualmente planean también ponerlo a disposición de otras iniciativas, porque pues es lo que realmente nos da evidencia contundente sobre esa apropiación de las MIPES. Y en la medida en que se apropian de las herramientas, es que muestran que son relevantes para ellos, ¿no? Que ya no pueden, como decía María Pía, que no, ya no pueden prescindir de esa herramienta para el manejo cotidiano de su negocio, ¿no? Y pues hemos acabado un poquito más temprano quizás, pero, o sea, María Pía y Juan, ha sido realmente un placer conversar con ustedes hoy. A nombre del Laboratorio de Resiliencia de Strive México de BFA Global, les agradecemos muchísimo su participación y agradecemos también a todas y todos ustedes el habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que esta temática haya sido novedosa y de su interés. Y sí les pido un favor, que al salir del Zoom les va a aparecer una brevísima encuesta que les pedimos de favor que respondan. Y pues les esperamos en la próxima exploración de Strive a finales del mes de octubre. Hasta luego, que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias a todas y todos.